Hola a todos, esto es Idioma Academy. Bienvenidos a una nueva lección de listening. Recuerda realizar estos 3 pasos. Número 1, escucha el audio. Número 2, lee los enunciados. Y número 3, escoge la alternativa correcta. A continuación vas a hacer lo siguiente. Dice, listen to the beginning of each sentence and choose the correct completion. Vas a escuchar cómo comienza cada oración y escoge la alternativa correcta con la cual vas a terminar dicha oración. Para eso, este tema ya lo hemos desarrollado en el video número 2 de expresiones de tiempo en el tiempo futuro. Si no lo has visto, lo estaré colocando en la descripción de este video. Bien, por ejemplo, escucharán una oración como esta. I went to the zoo. Fui al zoológico. ¿Cuál de estas dos alternativas escogerían? ¿A o B? Si estamos hablando del pasado, entonces le corresponde a. I went to the zoo last week. No estaré colocando las oraciones ni las traducciones ahora. Lo estaré colocando al final de este ejercicio. Así es que escuchen bien cada oración. Empecemos. 1. He's going to go to the park. He's going to go to the park. Number 2. We're going to go to the park. We're going to go to the park. Number 3. My kids went to the pool. My kids went to the pool. Number 4. There was a meeting at school. There was a meeting at school. Number 5. My friend is going to buy a car. My friend is going to buy a car. Number 6. The movie started. The movie started. Number 7. They got married. They got married. Number 8. Clara woke up early. Clara woke up early. Number 9. What are you going to do? What are you going to do? Number 10. What did you do? What did you do? He's going to go to the park next Saturday. We're going to go to the park in 2 days. My kids went to the pool yesterday morning. There was a meeting at school yesterday evening. My friend is going to buy a car next weekend. The movie started a few minutes ago. They got married 1 year ago. Clara woke up early this morning. Clara woke up early today. Ambos son correctos. Today también se utiliza para el presente, pasado, futuro. Agreguemos esta expresión de tiempo también en nuestra lista de la lección número 2. Recuerden eso. What are you going to do tonight? What are you going to do today? Ambos son correctos. What did you do this month? What did you do today? Ambos son correctos. ¿Qué tal lo hicieron esta vez? Háganmelo saber en los comentarios. Recuerden que para cada lección aprendida, por ejemplo, la lección número 2 que hemos visto las expresiones de tiempo en el tiempo futuro, le corresponde su ejercicio y su listening. Ambos le ayudarán a poner en práctica todo lo estudiado en cada lección. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente tutorial.